Hola, buenos días y bienvenidos al foro Construyendo Juntos los Nuevos Paradigmas de acceso a la salud para los pacientes. Este es un foro de 3 partes y esta es la primera sesión que vamos a tener. Y esta sesión nosotros vamos a enfocar a cómo expandir el rol de grupos de pacientes y pacientes en el sistema de evaluación de tecnología sanitaria. Y entonces eso es el tema de hoy, pero por favor quería también invitarles a registrar con Pacientes Unidos para tomar los cursos que tenemos en Pacientes Unidos también. Tenemos cursos con expertos, también tenemos recursos, una biblioteca y diferentes herramientas para ayudar a grupos de pacientes a servir mejor a su público de pacientes y también para tener un impacto mayor en la política pública de salud en América Latina. El Pacientes Unidos está en español y portugués, entonces por favor, a la orden. Quería aprovechar el tiempo también para decir que desde el principio de Pacientes Unidos, el Sanofi Global ha sido un apoyador financiero al esfuerzo de capacitación y también al apoyo a grupos de pacientes en América Latina, pero también a nivel global. Y por eso quiero agradecer a su apoyo y también a su enfoque especial ahora que estamos haciendo este foro. Quiero presentar a Verónica Calzada, que ocupa actualmente una posición global como líder de asuntos públicos para la unidad de negocios de alta especialidad en Sanofi, con foco a los mercados emergentes. Verónica ahorita nos va a dar algunas palabras de apertura y de allí vamos a entrar en nuestro foro y en la primera sesión con la presentación del doctor Manuel Espinosa. Gracias, Alessandra, por la introducción. Bienvenidos. Agradezco a nuestros ponentes del día de hoy y al grupo de pacientes que nos acompañan la oportunidad de otorgarnos un momento para conversar y co-crear respecto de los nuevos paradigmas de acceso a la salud que enfrentan los pacientes en Latinoamérica. Sanofi considera que al brindar acceso a nuevas tecnologías con recursos humanos bien capacitados, son fundamentales para la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de salud. Es por ello que a través de la colaboración con United Patients, deseamos fortalecer la capacidad de advocacy para una interlocución estructurada, madura y sustentada con tomadores de decisión. Deseamos que los temas que abordaremos en estas 3 sesiones den oportunidad para nuevas ideas, proyectos y sobre todo fortalecer la red de colaboración entre el grupo de pacientes. Cedo la palabra a Alessandra, quien introducirá a los ponentes del día de hoy. Gracias. Gracias, Verónica. Hoy vamos a tener 2 expertos, uno de parte médica y la otra de parte de grupos de pacientes. Creo que los 2 son muy conocidos. El primero es el doctor Manuel Espinosa y después va a hablar Piga Fernández. Ambos son de Chile. Doctor Espinosa viene para hacer su sesión de la Universidad Católica de Chile. Él es un profesor asociado en el Departamento de Salud Pública y jefe de la unidad de evaluación de tecnologías sanitarias en el Centro de Investigación Clínica de la Facultad en Medicina. Entonces, doctor Manuel Espinosa tiene experiencia no solamente en Chile, pero también a nivel regional y nos va a dar su punto de vista de cómo podemos mejorar el rol de grupos de pacientes en el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias y cómo podemos ampliar nuestro impacto. Entonces, doctor Manuel Espinosa, por favor, a la orden. Muchísimas gracias, Alessandra. Bienvenidos a todos los presentes. Un caluroso saludo a mis colegas también presentes y organizadores de este evento. En los siguientes 20 minutos, los organizadores me han pedido abordar el tema que está titulado como participación de pacientes en toma de decisiones sobre cobertura en salud. Intentaré entonces adecuarme al tiempo
para que podamos tener una jornada fluida. La primera diapositiva es mostrarles cuáles son los tópicos que voy a abordar. Primero, les quiero expresar en términos muy simples lo que es evaluación de tecnologías en salud, o su acrónimo en inglés HTA, que es Health Technology Assessment, ese es el nombre que utilizamos en inglés. Luego vamos a presentar el problema a partir de este tema que hemos identificado como el choque de paradigmas, que ya voy a formalizar. En tercer lugar, les voy a mencionar este concepto del conocimiento tácito, que es muy pertinente para nuestra discusión, el segundo concepto de comunidades de práctica, para luego entrar a los desafíos de la participación de pacientes en estos procesos de evaluación de tecnologías. Y terminar preguntándonos, bueno, ¿en qué etapas los representantes de pacientes realmente son invitados o debieran estar participando en este proceso? Health Technology Assessment, HTA, o evaluación de tecnologías en salud. ¿Qué es esto? Bueno, partamos de la idea que los sistemas de salud están obligados a priorizar tecnologías, programas o intervenciones en salud. ¿Cómo priorizan los sistemas? O al menos cómo debieran priorizar los sistemas. Debieran priorizar sobre la base de ir incorporando nuevos programas o intervenciones en base al valor. O sea, aquellas que otorgan más valor al sistema y a la población en general debieran ir primero. La tercera idea es que entonces la revelación de valor es el centro de esto. Tenemos que ver en cada una de las tecnologías cuánto valor aportan a la sociedad, a los pacientes, a los sistemas. Por lo tanto, la revelación de valor es vital. Ahora, es un proceso complejo, no es nada fácil, pues no solo depende de la evidencia, sino que también depende de valores de la sociedad. Es por eso que nosotros en evaluación de tecnologías sanitarias, el armado conceptual es que es un proceso sistemático de evaluación científica, pero también de valoración social, que asegura que las decisiones de priorización son justas y finalmente son legítimas. Y para esto, la participación social es una condición necesaria. ¿Por qué? Porque a partir de la participación podemos emprender deliberación para alcanzar decisiones justas y decisiones finalmente legítimas para la sociedad. Yo soy de formación médico, después hice formación en estadística y en economía. Llegué al mundo de la participación de pacientes un poco estudiando los procesos de priorización y los procesos de decisión. Hace algunos años formalizamos esta llegada al mundo de estudio a través de este proyecto de investigación que se tituló Participación de grupos de pacientes en procesos de toma de decisiones sobre cobertura en salud en Chile, explorando desafíos y oportunidades. Hicimos un proyecto de investigación que culminó en este libro, en este manual para la participación de pacientes en toma de decisiones de cobertura en salud, que está disponible en esa dirección web y yo se las haré llegar a los organizadores para que la puedan compartir con ustedes. ¿Qué sacamos de esta investigación? Bueno, el primer gran elemento es que identificamos lo que llamamos un choque de paradigmas. Primero, por el lado derecho están los doctores, los profesionales de la salud, que vienen con un paradigma llamado biomédico. Es un paradigma positivista que ya formalizaré. Al lado izquierda, el mundo de la ciudadanía y los pacientes y los representantes de pacientes que vienen sobre otro paradigma, el paradigma sociocultural. Permítame ahondar un poco en estas ideas. Este paradigma biomédico, esta manera de pensar que tenemos los médicos, positivista, tiene el foco en la búsqueda del diagnóstico biológico con el objeto de prescribir ojalá un tratamiento idealmente que sea curativo y que le solucione la enfermedad, el problema. Desde esa perspectiva, la salud en este paradigma está entendida esencialmente como ausencia de enfermedad, ¿no? Y no necesariamente como algo más allá que la simple, mera ausencia de enfermedad. Y la manera de operacionalizar el quehacer y el conocimiento al 2021 es la práctica basada en evidencia, que corresponde al uso consciente, explícito y juicioso de la evidencia más actual y de mejor calidad. ¿Cuáles son los riesgos de darle una supremacía máxima al paradigma biomédico? El primer riesgo es que podemos llegar a convertir la asistencia sanitaria en una actividad utilitaria
sobre una práctica que es fundamentalmente humanitaria. Y el segundo gran riesgo es la tendencia a desestimar información que no ha sido generada desde esta forma de pensar, desde este paradigma positivista. Dicho en simple, lo que quiero decir es que el único medio del conocimiento en este paradigma biomédico es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. Por lo tanto, paradigmas como la investigación cualitativa, proveniente de relatos, de experiencias, de percepciones, no tienen una valoración en este paradigma biomédico. Por ejemplo, no aportan a la construcción de guías clínicas. No hemos visto que las guías clínicas estén informadas por investigación cualitativa. Por ejemplo, si un paciente cuenta una experiencia crítica relativa a su enfermedad o al uso de un medicamento, esta podría ser incluso suficiente para cambiar el curso de una decisión. Les pongo un ejemplo. Yo he trabajado en temas como dermatitis atópica, que podría ser considerada una enfermedad menos importante que otras como esclerosis múltiple o cáncer, pero cuando uno va y explora las narraciones y las experiencias, se da cuenta que muchos de esos pacientes viven como un gran quemado durante toda su vida. Y entonces uno tiene otra dimensión del problema. Pero eso no está valorado en este paradigma biomédico. Por otro lado, el paradigma sociocultural es el que trae un poco el mundo de la comunidad, de los pacientes, donde la salud de las personas está esencialmente determinada por su contexto sociocultural. El enfermar adquiere sentido en función de la vida de la persona y el diagnóstico se contextualiza a la persona desde una perspectiva de muchas otras áreas, incluyendo la familia, el barrio, el ambiente laboral, el país donde vive. Para nuestra discusión destacaron dos conceptos importantísimos, el conocimiento tácito y la comunidad de práctica. Permítame rápidamente abordar los dos. El conocimiento tácito, Polanyi decía, es aquel que podemos saber más de lo que podemos decir. Dicho de otra manera, este es el conocimiento implícito, que no siempre lo entendemos completamente, pero es un conocimiento que tenemos como personas, como comunidades, y que eventualmente podría impactar en las decisiones o acciones. Este conocimiento pueden ser simplemente ideas, experiencias, destrezas, habilidades, costumbres, valores, historias o creencias. Esto no lo hemos inventado nosotros, ahí yo solo pongo un recorte de algún libro donde da cuenta de que este conocimiento tácito es un tipo de conocimiento distinto al otro conocimiento más médico, más explícito, más científico. Le voy a dar algunos ejemplos de conocimiento tácito. Por ejemplo, tomado de nuestros estudios cualitativos. Un paciente nos decía lo siguiente: la entrega de medicamentos en el hospital se hace más expedita después de las 10 a.m., pues antes el personal toma desayuno. Esa información usted no la encuentra en ningún paper, pero es relevante para la puesta en marcha de una política pública. Segundo ejemplo, lo que más afecta a mi bienestar luego de recibir el tratamiento biológico no es el dolor ni la funcionalidad, sino la fatiga. Sin embargo, mi médico la desestima. Un paciente con artritis reumatoidea. Tercer ejemplo, mi mayor preocupación cuando me informaron mi diagnóstico fue que tendríamos que vender nuestra casa y endeudarnos para solventar los gastos. Paciente con reciente diagnóstico oncológico. Este tipo de conocimiento tácito, que muchas veces no se le entrega al profesional de la salud, sino que se le entrega a otros pacientes con el mismo problema o a los familiares, no llega a los círculos de decisión de los sistemas de salud, aun cuando, si es que llegara, podría hacer variar las decisiones. Una variante de este conocimiento tácito es el que se estructura en las llamadas comunidades de práctica. Como dice aquí, de manera general, estas comunidades de práctica se definen como grupos de personas unidas por un conjunto de prácticas compartidas que buscan recrear habilidades y dar respuesta a problemas comunes a través de su interacción, ya sea cara a cara o en forma virtual. La idea es que la gente que tiene distintas ideas, costumbres, quehaceres, se reúne y comparte esto y genera un capital de conocimiento, una práctica que entendemos y llamamos conocimiento tácito organizado. Las agrupaciones de pacientes son efectivamente un tipo de comunidad de práctica que van acumulando experiencias e información que les son propias. Este conocimiento tácito se transforma en un conocimiento organizado en la comunidad de práctica y esa información puede ser muy relevante para la toma de decisiones de cobertura en salud. El gran desafío es que tenemos que ir a decodificar este conocimiento tácito común, tenemos que sintetizarlo y transferirlo a los espacios de decisión. Ese es el desafío. El conocimiento está en las agrupaciones, en las comunidades de práctica. Lo que tenemos que hacer es decodificarlo y transferirlo a un lenguaje donde los expertos del sistema de salud lo puedan leer con sus propios códigos. En eso hemos estado trabajando en el último tiempo.
les doy algunos ejemplos de este conocimiento tácito organizado. Ustedes, espero que les haga sentido esto. Las agrupaciones de pacientes otorgan una guía de cómo navegar el sistema de salud a un paciente recientemente diagnosticado. Por ejemplo, los pacientes saben mejor que los médicos incluso cómo transitar en el sistema, cómo viajar en el sistema de salud. Los pacientes saben dónde están las barreras y han aprendido cómo sortearlas. Segundo ejemplo, la agrupación sabe de las experiencias con distintos prestadores, con médicos, hospitales y clínicas, y puede orientar mejor al paciente nuevo entre las alternativas que tiene para elegir. Tercera idea, la agrupación sabe las alternativas de acceso a terapias no financiadas directamente por el sistema de salud y eventualmente sabe vías de cómo llegar a ellas, acceder a ellas a través de vías alternativas que no están claras muchas veces en el sistema de salud. Finalmente, las agrupaciones saben de oportunidades para contención emocional, estrategias para preparar al paciente en su enfermedad y otros apoyos no vinculados al quehacer médico. Aquí hay un conocimiento riquísimo que muchas veces no está documentado y que es fundamental para los procesos de decisión. Si yo les pregunto qué está en el centro hoy día de nuestros sistemas de salud, que muchas veces declaran tener al paciente en el centro, uno podría decir, bueno, ¿será que el paciente está en el centro? ¿Cómo luce un sistema centrado en el paciente? Se lo cuento. Es un sistema donde es el sistema quien conduce al paciente por un flujo coherente de atenciones que tienen por objetivo darle solución a sus problemas de salud. O sea, hay soluciones integradas. Usted se deja llevar por el sistema. El responsable no es uno como paciente, es el sistema. El que lo toma a uno se hace responsable de uno y lo lleva hasta el final. Aborda sus problemas de una manera múltiple. No solo ve el cáncer, sino que si usted además tiene diabetes e hipertensión, ve los tres problemas juntos. No lo manda a distintos especialistas el sistema centrado en el paciente. O si los manda, los tres especialistas se conocen entre ellos y se preocupan de usted. Y además hay integración de los niveles de atención. No es que usted vaya al sistema primario, al consultorio, como decimos en Chile, al nivel primario de atención y al hospital está totalmente desintegrado o desinformado de lo que ocurre en la atención primaria, sino que hay comunicación entre el doctor del nivel primario y el doctor del hospital y el superespecialista. Ese es el sistema centrado en el paciente. Mientras que la mayoría de nuestros sistemas son centrados en los problemas de salud. O sea, son sistemas que se han organizado sobre el darle una respuesta a un problema de salud, a una enfermedad, con un conjunto de prestaciones, donde el paciente en general tiene que ir navegando el sistema, el paciente va golpeando las puertas, va viendo un médico especialista, otro médico especialista, terminamos teniendo un médico por problema, terminamos no teniendo un tratante único, y además tenemos que navegar en un sistema absolutamente fragmentado donde el nivel primario y el nivel del hospital no se comunican entre ellos y uno como paciente es la articulación entre esos espacios del sistema. Por lo tanto, hoy día no estamos en un sistema en la práctica centrado en el paciente en la mayoría de los sistemas de salud de Latinoamérica, sino que estamos en sistemas que están centrados en problemas de salud. Vamos rápidamente a los desafíos. El primer desafío central es aceptar que este paradigma biomédico, que ha sido muy relevante, no es la única manera de abordar los problemas y que tampoco tiene necesariamente supremacía sobre otras formas de abordar los problemas de salud. Tenemos que reconocer que hay un encuentro desigual en el mundo de pacientes y expertos, donde el poder de decisión radica en un sistema que está de la mano de los expertos y que en su mayoría abordan el problema de la decisión desde un paradigma biomédico positivista. No digo que eso sea malo, de hecho, los avances que hemos visto en los últimos 50 años han venido de la mano del posicionamiento de este paradigma biomédico, por cierto que sí. Pero eso no quiere decir de que hay otras formas de ver los problemas que también son relevantes. El riesgo de la supremacía de este paradigma es excluir los juicios de valor social y centrarnos solo en aquellas cosas que están demostradas por la evidencia. Finalmente, los representantes de pacientes corren el gran riesgo de querer adecuarse al paradigma biomédico, hacerse expertos médicos o expertos clínicos cuando su rol es otro. El segundo, entonces, desafío ligado con el primero es comprender que el rol de pacientes es valorar la evidencia científica y no evaluar la evidencia científica. La evaluación de la evidencia otorga la información final sobre la cual se pueden realizar juicios de valor social.
Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿qué vale más, un año de vida adicional en un paciente de 5 años o de 80 años? En esta pregunta subyace que no hay duda de que la nueva terapia adiciona un año adicional de vida, ¿sí? La pregunta es de valor social. ¿Dónde vale más ganar ese año de vida? ¿En un paciente de 5 años o en uno de 80? Ese tipo de elementos, de juicios, son juicios de valor social y son los que uno espera que las agrupaciones de pacientes y los representantes de la comunidad traigan a los juicios de decisión. El sistema debe separar las etapas de manera que en la valoración la discusión sea profunda en términos valóricos y no se pierda tiempo en discutir temas técnicos. Los temas técnicos se los dejamos a los técnicos, los temas valóricos se los dejamos a la representación social. Esta es otra pregunta de valor. ¿Qué droga agrega más valor? Tiene usted en el lado izquierdo la siguiente idea. Un paciente que vivirá un año sin tratamiento, el tratamiento cuesta $100.000 y el paciente ganará un año de vida. Bueno, eso tiene valor, por cierto. Segunda alternativa. Este paciente vivirá ahora 10 años sin tratamiento. No solo un año, 10 años. Pero, ojo, con mala calidad de vida. El tratamiento cuesta lo mismo. Y el paciente ganará lo mismo, ganará un año de vida. Pero, ojo, no solo ganará un año de vida, sino que además mejorará a buena calidad de vida durante los 11 años de vida. Si usted ve el pequeño matiz que agrega lo que está enfatizado en rojo ahí, hace que la decisión no sea tanto más fácil. Porque podría uno, si es que no tuviéramos lo que está marcado en rojo, rápidamente decir, no, me voy por el lado izquierdo de la diapositiva. Un paciente que se va a morir en un año y que le voy a dar un año de vida adicional. Pero ojo, la otra alternativa es casi igual, lo único que mejoramos calidad de vida. Y por lo tanto esto es valoración social. La decisión se obtiene con juicios de valor social, no juicios técnicos. Esta información de la izquierda es información de ensayos clínicos, considerada muchas veces suficiente para tomar decisiones. Esta otra es información de ensayos clínicos, pero con algo más. Modelación matemática, que considera calidad de vida, es decir, necesitamos algo más que el puro ensayo clínico. El tercer desafío, y sé que me quedan 3 minutos o 2 minutos y medio, es valorar la evidencia científica requiere un conjunto de conocimientos mínimos, un ABC. Este conocimiento mínimo será un puente entre los dos paradigmas, entre el paradigma sociocultural y el biomédico. Los pacientes, sin embargo, si bien pueden entrenarse en estos conocimientos técnicos, no deben perder el norte, creo yo. El conocimiento técnico se adquiere para valorar y no para evaluar. Si me permite entonces un minutito, ¿cuáles son los conocimientos mínimos que hemos identificado en nuestros proyectos de investigación? Los siguientes. Primero, comprender los resultados de una evaluación clínica según el estándar metodológico que hoy día tenemos, que es el sistema GRADE. Y lo que estoy hablando ahí es lo que llamamos la tabla SOF, que es un elemento muy instrumental del sistema GRADE. Eso hay que aprenderlo, saberlo. Segundo, comprender el rol de la selección de outcomes o resultados en la evaluación clínica. Tercero, comprender los resultados de salud informados utilizando medidas distintas a las clínicas. Por ejemplo, los años de vida ajustados por calidad o los outcomes reportados por pacientes, que no son los que habitualmente utilizan los ensayos clínicos que utilizan los médicos para tomar sus decisiones. Luego, comprender qué es lo que informa un estudio de costo-efectividad y cómo se interpretan sus resultados. Comprender de que esto no es simplemente la comparación entre plata y salud, sino que más bien es la comparación entre salud ganada y salud sacrificada como una consecuencia de una asignación alternativa de los recursos. Es vidas ganadas versus vidas ganadas si es que me gasto la plata en otra cosa. Es abordar un problema de justicia distributiva. Finalmente, comprender qué informa un estudio de impacto presupuestal y sus diferencias con costo-efectividad y cómo se interpretan sus resultados. ¿Dónde participar? Este es un mapa de los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias y sus etapas. Aquí hay múltiples etapas de la evaluación que yo no voy a entrar en detalle, pero les quiero mencionar de que al menos hay 3 etapas que hemos considerado vitales donde los pacientes deben participar. El alcance o scoping, donde se seleccionan los outcomes que se van a evaluar, la valoración o appraisal y los espacios de apelación y reposición en el proceso. Finalmente, tengo 15 segundos. Mis mensajes finales son: la participación
en procesos de decisiones es fundamental para asegurar dos elementos: confianza y legitimidad. Confianza en que las decisiones fueron las mejores con los insumos disponibles, y legitimidad, y es que quiere decir que las decisiones corresponde acatarlas. Los grandes desafíos son los siguientes. Uno, hay una supremacía del paradigma biomédico en las decisiones del sistema que no va a cambiar de la noche a la mañana. Por lo tanto, hay que acumular unos conocimientos mínimos para tejer ese puente. Segundo, el rol de representantes de pacientes es valorar la evidencia y no evaluarla. Y tercero, los representantes de pacientes deberán construir puentes con expertos, para lo cual requieren un conjunto de conocimientos mínimos. Esos son los mensajes finales que quería darles en esta presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Espinosa. Yo creo que muchas veces cuando estamos hablando de evaluación técnica sanitaria, solamente estamos hablando de la parte médica, y usted nos dio una idea de dónde nosotros podemos entrar en ese proceso. Entonces, vamos a seguir con ese tema. Vamos a tener tiempo después de la presentación de Piga para preguntas. Entonces, si ustedes pueden ir poniendo sus preguntas ahí en la parte del chat. Cuando tenemos tiempo para las preguntas, vamos a hacer todo lo posible para contestar todas las inquietudes y preguntas que ustedes tienen. También después de la sesión de presentación, vamos a tener dos grupos de breakout, dos grupos de trabajo, y ustedes ya han inscritos en estas sesiones. Entonces eso va a ser la parte de cómo vamos a cerrar la sesión. Y para asegurar que ustedes saben, nosotros también estamos grabando esa sesión y al fin vamos a subirlo a Pacientes Unidos. Entonces, si ustedes quieren o asistir a la sesión de nuevo o compartirlo con personas que no pudieron asistir, va a estar ahí esperando su download. Entonces, ahora para seguir con Piga Fernández, yo creo que ella es bien conocida en la región. Es un líder de la Fundación GIS de Chile. Desde 2011 trabaja con el LifeWrap Group como la coordinadora de relaciones globales. En 2014 fundó la Fundación GIS de Chile, una organización que preside, y desde 2020 ella es la presidenta de ASCHAGO, que es la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas. Piga ha trabajado muchísimo en el cambio de leyes para pacientes, y ahora en Chile ahora tienen una ley de cáncer, que Piga trabajó muchísimo en eso, pero el ejemplo que Piga va a hablar ahorita es de la ley de Recarte-Soto. Y ella va a hablar un poco de cómo ella se involucró con su grupo de pacientes, algunos de los beneficios y algunos de los desafíos, y nos va a dar su punto de vista. Entonces, Piga Fernández, gracias. Muchas gracias, Alessandra. Voy a compartir mi pantalla. Eso. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con todos ustedes lo que ha sido nuestra experiencia en Chile, que se dio en el marco principalmente, experiencia de abogacía sobre todo, que se dio en el marco de la ley Recarte-Soto, ¿ya? La ley Recarte-Soto es un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos que es universal, es para todos los chilenos, que se asegura por el Fondo Nacional de Salud y que cubre a todos los beneficiarios de los distintos sistemas de salud que tenemos en Chile, ¿ya? La ley Recarte-Soto tiene su origen, pienso yo y piensa la mayoría, que tuvo su origen surge de la sociedad civil. Ya desde el año 2013, un periodista y comunicador muy famoso, Recarte-Soto, que en ese minuto era paciente oncológico que desgraciadamente falleció, nos convoca a salir a la calle a expresar nuestras necesidades. Y es así como desde el 2013 se realiza la primera marcha que se llamaron Los Pacientes También Marcha,
y que fue la primera instancia en que las necesidades de los pacientes se hacen visibles, y se hacen visibles de una forma masiva, precisamente porque contamos con un comunicador muy famoso que nos abrió esa ventana a la comunidad. Y desde ese minuto, las organizaciones pacientes empiezan a tomar un protagonismo muy especial dentro del sistema de salud. ¿Qué pasó más adelante? En un momento político muy crucial, muy crítico, es una ley que salió muy rápido, se aprobó muy rápido, precisamente porque el gobierno tenía que dar señales de que estaban haciendo cosas bien, y es un proyecto que en enero del 2015 se firmó el proyecto, en junio la ley se aprobó, y en diciembre se promulgó. ¿Qué pasó con esto? Las organizaciones de pacientes nos vimos en la necesidad de profesionalizar. Y yo siempre he dicho que la ley Ricardo Soto quizás marcó un antes y un después del rol y la forma de que trabajábamos las agrupaciones de pacientes. Primero porque nos vimos la necesidad de organizarnos y formar alianzas. Nos dimos cuenta que solo era muy difícil lograr lo que queríamos, así es que nos tuvimos que unir entre todos. Fue un momento muy bonito, yo creo que un momento en que muchas de las necesidades individuales se dejaron de lado y todos nos unimos por un bien común, que era esta ley que todos queríamos sacar. Tuvimos que profesionalizar nuestro trabajo, tuvimos que asesorarnos y trabajar también en forma colaborativa con los otros tomadores de decisiones. Y es así como que tuvimos que convocar a la academia, tuvimos que convocar a los políticos, tuvimos que convocar a las sociedades científicas, ¿ya? Y las organizaciones en este nuevo rol empezaron a ser muy visibles y asumimos un liderazgo. En la foto que estoy mostrando, fueron reuniones que las organizaciones de pacientes convocamos nosotros desde el Congreso. O sea, asumimos realmente un liderazgo que antes no lo teníamos. ¿Cuáles fueron los logros de la ley Ricardo Soto? Fue que en primera instancia, es la primera instancia formal en que el gobierno de Chile da voz y voto a las representantes de las agrupaciones de pacientes. También esto dio pie a que en el Ministerio de Salud creara un registro de todas las agrupaciones de pacientes constituidas legalmente, y que para que posteriormente fuéramos convocados a las distintas instancias de participación. Se crea también dentro de la ley Ricardo 2 comisiones con participación ciudadana. Una que es la Comisión de Recomendación Priorizada, que se constituyó en el año 2017, con 14 miembros, de los cuales 2 eran representantes de los pacientes. Y también se crea una Comisión de Vigilancia y Control que desgraciadamente se constituyó recién el año pasado, en la cual también habían 2 representantes de los pacientes. El proceso de la ley Ricardo Soto tuvo varias distintas etapas. Primero, una etapa de solicitud de las evaluaciones de las tecnologías sanitarias a evaluar, una instancia de evaluación por parte del Ministerio de Salud, una etapa de priorización, después una definición y la vigilancia que supuestamente debería estar a lo largo de todo el proceso. En la etapa de solicitud, cualquier ciudadano chileno puede solicitar que se evalúe una tecnología sanitaria para ser priorizada. Esto es en un tiempo definitivo, el Ministerio abre una ventana para que uno pueda subir estas solicitudes, y en este proceso se tomó en cuenta una especial, como un plus que tenía cuando una de estas solicitudes venía de parte de una organización de pacientes. ¿Cuál era el criterio para solicitar una tecnología? Que esta fuera considerada como una tecnología de alto costo. El periodo de evaluación está en manos del Ministerio de Salud. ¿Y cuáles eran los criterios de inclusión? Primero, que la tecnología tuviera registro del Instituto de Salud Pública o su registro estuviera en proceso, y que el costo de la tecnología fuera mayor o igual al umbral definido por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, y que existiera suficiente evidencia científica de la eficacia y seguridad del medicamento. ¿Qué se consideró en esta evaluación? La eficacia, se hizo una evaluación económica,
la posibilidad de implementación a través de la red de salud, y el impacto que ésta tendría en el sistema de salud público. Y también un impacto legal, social y por supuesto que ético. Después, la etapa de recomendación priorizada, una vez que el Ministerio de Salud, de todas las solicitudes hechas, el Ministerio elegía, se seleccionaba cuáles iban a ser priorizadas, entra a trabajar la comisión de recomendación priorizada, que como les dije antes, estaba formada por 14 personas, de las cuales 2 eran representantes de los pacientes y 12 de otras instituciones con experiencia, con personas con experiencia en distintas áreas de la salud. ¿Qué es lo bueno y lo malo o no tan bueno del trabajo de esta comisión? Que se daba el lugar de que los representantes de los pacientes participaran del análisis de estas tecnologías, de la priorización. También esta comisión era la que recomendaba al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda las tecnologías que habían sido priorizadas, y incluso esta decisión posteriormente podría ser impugnada. Si la decisión del Ministerio de Salud y Hacienda no teníamos algún reparo, se podía hacer una impugnación pidiendo una explicación. ¿Cuál es lo malo, no tan bueno? Es que esta comisión se constituyó a partir del tercer decreto. ¿Qué pasó en el primero y el segundo? Las tecnologías que fueron incluidas, no hubo transparencia real de cuáles eran los criterios por los cuales había sido incluida. Y esto produjo esa inseguridad de por qué, especialmente entre las distintas agrupaciones de pacientes, por qué mi tecnología no quedó dentro de la ley, no va a ser cubierta y la tuya sí. Y eso, yo siempre digo que cuando uno tiene muy clara que para entrar por una puerta tienes que medir tanto de alto, tanto de ancho, tú sabes que si cumples con el criterio puedes entrar, pero si no cumples te queda claro y te quedas tranquilo de por qué no pudiste entrar, ¿no? Otro problema que lo mencionó Manuel es el lenguaje técnico elevado que se pedía a las agrupaciones de pacientes. Al participar en esta comisión se usaba la metodología Gray, un lenguaje técnico elevado. Si bien nuestros representantes estuvieron a la altura, tuvieron que estudiar muchísimo para poderse en el nivel de los demás para poder estar participando de la comisión. También otro tema que fueron largas horas de trabajo y todas pro bono, y los representantes de los pacientes, muchos de ellos tenían o sus propias organizaciones o sus trabajos y tuvieron que dedicar muchas horas a esto. Y también, como también lo dijo Manuel, no se consideraron en esta priorización las necesidades de los pacientes, como por ejemplo calidad de vida u otros juicios de valor, ¿no? Una vez que ya la comisión de priorización hace su prioriza, la decisión final pasa por el Ministerio de Hacienda y por el Ministerio de Salud. Y esto es a través de un decreto que lo establece, el cual es regulado por la misma ley. Como les comentaba antes, la ley considera una comisión de vigilancia y control que debió haber sido constituida durante todo el proceso, que es la encargada de vigilar que el proceso se haga de acuerdo a como está establecido. Y esta solamente se constituyó en el año 2020. Y ahí hay 4 representantes de las organizaciones de pacientes y 8 representantes de otras instituciones relacionadas con salud. ¿Cuál fue el trabajo nuestro dentro de este proceso? Y es lo que quiero compartir con ustedes. Estoy segura que hay muchos modelos de éxito además, pero esto es la experiencia que nosotros tuvimos y es de la que les quiero conversar. Como ustedes ven, fue un trabajo que partimos en el 2013 y recién tuvimos un logro en el 2019. O sea, lo primero que yo puedo decir, hay que ser muy perseverantes y estar dispuestos a no bajar los brazos, aunque los resultados no sean inmediatos y no sean los que uno quiere. Yo, en el caso nuestro, yo creo que tuvimos la suerte, o que es lo que nos ayudó en este proceso, es las alianzas que hicimos. Primero con la comunidad médica,
que nos apoyó con la sociedad científica, que junto con ellos hicimos un documento que les quiero hablar en un minuto, e incluso alianzas internacionales, porque por ejemplo para hacer este documento de el impacto social que tenía el GIST, que es la enfermedad que yo tengo y por la que partimos, el impacto que tiene en Chile, tuvimos que tener datos, y datos que no teníamos acá, porque es una enfermedad que es nueva, que no teníamos mucha información aquí en Chile, y tuvimos que recurrir a organizaciones como The Life Group, que ya tenían un registro y ya tenían data. Y en base a esos datos, junto con los que teníamos acá, pudimos redactar este documento, que fue el primer documento legal que se presentó al ministerio para solicitar, en un principio, como lo decía, tratamientos para el GIST, los tumores del estroma gastrointestinal. Junto con eso, preparamos por cada una, a través de todos los decretos, volvíamos una y otra vez, preparar carpetas por cada una de las distintas patologías, de los distintos cánceres para los cuales estábamos solicitando medicamentos, una carpeta completa con toda la evidencia científica de la eficacia y la seguridad de los tratamientos que estábamos solicitando. Y eso nos encargamos de hacerlo llegar por todos los medios posibles, no solo online, como era el requerimiento, sino que también físicamente una carpeta con toda la información bien gorda, cosa que no era fácil meterla en el último cajón y que quedara olvidada, sino que bien visible, con toda la información que nosotros pensábamos que deberían considerar para tomar una decisión. Y esas carpetas se entregaron en mano a la oficina de partes del ministerio. Principal es la buena relación con la comunidad médica y con las sociedades científicas. Experiencias como, por ejemplo, incluso en algunos casos, los oncólogos clínicos nos acompañaron a reuniones al ministerio, y con experiencias, a veces, por ejemplo, el doctor llegaba corriendo con su bata y su estetoscopio, 5 minutos tarde a la reunión, y el ministro no lo deja aventar por llegar tarde. Entonces, tiene el nexo que uno tiene que establecer con ellos, tiene que ser muy estrecho y de mucha colaboración para entender estos problemas que se podían dar y seguir, a pesar de eso, seguir trabajando juntos. Entonces, por un lado, yo creo que las agrupaciones de pacientes tenemos el deber o la obligación de mostrar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos para crear esa confianza con la sociedad médica, para que ellos también se sientan que que acompañarnos y apoyarnos es importante. En forma paralela hubo que hacer mucha abogacía, porque cada vez que salía un decreto y nuestros tratamientos no estaban incluidos, teníamos que salir a la calle y hacer esto visible, porque se había trabajado, se habían creado muchas expectativas y los resultados no eran los que nosotros queríamos, y esto nos obligó a tener que ir a presentar nuestros casos, a hacer nuestras solicitudes, tanto a la Cámara, al Congreso, tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados, y también a los medios de comunicación, porque había que visibilizar el hecho de que nuestros tratamientos no habían sido aprobados. Y cada vez que se hacía este nuevo anuncio de cuáles decretos, cuáles medicamentos iban a entrar, normalmente había prensa afuera del Ministerio de Salud y había que estar preparados para contestar y dar una explicación y transmitir lo que había sucedido. Y bueno, es así como estos fueron los logros, pero como les decía, hay que tener mucha paciencia y mucha perseverancia, porque desde el 2013, recién en el 2018, logramos que se incluyeran los tratamientos para los tumores neuroendocrinos con sunitinib y everolimus, con 2 medicamentos, y posteriormente, en el 2019, tratamientos para GIST. Pero esto eran 2 patologías de las 8 o 6 que presentamos durante años, y 4 medicamentos de los muchos otros que presentamos y que no fueron incluidos. Entonces, aquí el consejo es no descorazonarse, no bajar los brazos, y a pesar de eso, seguir peleando por lo que uno considera que tiene que hacer. ¿Cuál es la perspectiva de los pacientes de la ley Recarte-Soto? Hay 2 versiones, o siempre se puede mirar el vaso lleno, el vaso vacío.
y tiene que, yo creo que incluso tiene que ver mucho con la experiencia que uno mismo ha tenido. Por ejemplo, hay una perspectiva es de que muchas pacientes piensan, mejor dicho, que muchas expectativas no se cumplieron. Especialmente la falta de transparencia de la priorización en los primeros 2 decretos. Como les expliqué anteriormente, fueron medicamentos que fueron incluidos y no se supo por qué. Hasta el día de hoy no se ha transparentado cuáles fueron esos criterios de inclusión. Otro problema serio fue la mala comunicación entre el ministerio y los representantes de salud, de los pacientes. A veces a las 8 de la noche nos llegaba una invitación para el día siguiente a las 9 de la mañana. Imposible, ¿no? Lo mencioné también anteriormente, el lenguaje técnico que a veces hacía difícil el proceso de priorización, a pesar de que debo reconocer que nuestros representantes hicieron un papel extraordinario. No se consideró la experiencia de los pacientes, y también entre muchos quedó la sensación de que éramos llamados en el momento para hacer un check, de que los pacientes están incluidos y tomarnos la foto, ¿no? Eso es una sensación que algunos manifestaron. Y también posteriormente, una vez que fue promulgada la ley, hubieron dificultades en la implementación. Por ejemplo, se pedía un informe de un especialista, de un paciente que vive en el norte de Chile y el único especialista estaba en Santiago. Entonces se produjeron esas cosas que Marcha Blanca costó que empezara a funcionar, ¿no? Y otro problema que existe y que existe hasta ahora es que cuando no hay cómo hacer un seguimiento de una solicitud. Por ejemplo, incluso ahora si un médico hace una solicitud para un tratamiento por la ley Ricardo Soto, es imposible saber en qué etapa va. O sea, para que el paciente sepa más o menos cuándo va a tener su medicamento, si fue aprobado, si no fue aprobado. Eso no se puede hacer. Otro problema es que como también les mencioné, muchas tecnologías sanitarias aún no han sido incluidas y estamos al debe con muchos pacientes de muchos tratamientos de alto costo que no están cubiertos. Y también que esta Comisión de Vigilancia y Control se construyera recién en el año pasado, evitó haber podido quizá no fiscalizar, sino que hacer un seguimiento y estar vigilando todo el proceso desde un principio. Pero también, como les decía, yo busqué a alguien que hubiera estado contento con la ley y encontré a Marcelo González de la Fundación Mía Diabetes, que yo le pregunté ¿cuál es tu visión? Y me dijo, bueno, fue una instancia en que la salud se democratizó, que hubiera acceso a tratamientos que prolongaron la expectativa de vida de muchos pacientes, que se abrió, y en eso estoy completamente de acuerdo, que se abrió un espacio para que la voz de los pacientes fuera escuchada, y que dio la oportunidad a los pacientes de participar en las políticas de salud, también muy válido. Eso es lo que yo les tenía que contar hoy día. Supuestamente después van a haber espacio para preguntas, pero quiero reiterar que esta fue nuestra experiencia. Hay muchas otras experiencias de éxito que también sería muy, muy valioso escuchar. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Piga. Claro que es un ejemplo y hay muchos ejemplos de éxito, pero yo creo que ese ejemplo nos da una idea de algunas lecciones o aprendizajes que son comunes, como hablaste, que tenemos que tener paciencia, que tenemos que ser preparados para hablar con tomadores de decisión, que tenemos que coordinar con la comunidad médica, ¿no? Que tenemos que preparar, que como habló el doctor Espinosa. Y tú dijiste muy bien 3 palabras, bueno, una palabra 3 veces, seguir, seguir y seguir. Y eso no depende del país. Hay algunos sistemas de salud en América Latina que son bien complejos, que no tienen fondos, realmente no tienen fondos para nada. Chile no, es más avanzado en ese sentido, pero los aprendizajes siguen siendo iguales. Ahora estoy preguntando si ustedes pueden llenar en el área de chat algunas preguntas. Tenemos ya algunas preguntas. La primera es para doctor Espinosa, de Pilar Gómez, y ella quería saber cómo podemos adquirir las asociaciones estos conocimientos mínimos.
Bien, muchísimas gracias. Bueno, los conocimientos mínimos yo creo que es un desafío que tenemos que abordar tanto las agrupaciones de pacientes como la academia. O sea, yo creo que tenemos que abrir espacios de colaboración donde nosotros que desde la academia, desde que hemos ido identificando cuáles son este set de conocimientos, debiéramos generar programas, digamos, tailor-made, ¿no? O sea, paquetizados, hechos a la medida para las agrupaciones de pacientes de estos conocimientos mínimos. Ese es el desafío pendiente, diría yo. Es una colaboración entre agrupaciones y la academia, para lo cual, debo decir, estamos totalmente dispuestos. Y lo otro, yo creo que tenemos ahí en carpeta la idea de escribir algún libro, algún manual, donde esté mucho más abordado el tema de los conocimientos mínimos para llegar a mucha más gente, a muchas más agrupaciones de pacientes. Son desafíos pendientes, diría yo. Gracias. Y también Pilar preguntó si puede abordar más en valorar versus evaluar la evidencia, con ejemplos, así para aterrizar un poco. Claro que sí. Bueno, cuando uno evalúa, lo que uno quiere hacer es generar algún resultado que sea confiable, ¿no? Entonces, si el ensayo clínico, donde se demuestra que un medicamento, por ejemplo, es mejor que lo que hoy día se está ocupando, ese ensayo clínico guarda mucho tecnicismo y hay que evaluar si el estudio estuvo bien hecho, hay que evaluar los potenciales sesgos, hay que evaluar si es que es adecuado generalizar esa información a la población. Todo eso es de resorte muy técnico. Pero al final del día, el mensaje tiene que ser algo relativamente simple. Por ejemplo, que la nueva droga o el nuevo medicamento alarga la vida 1 año, por ejemplo, o alarga la vida 3 años, por decir algo. Ahora, en el espacio de valoración, lo que uno tiene que traer a colación a la discusión es darle juicios de valor a esa magnitud de ganancia. Porque en el juicio de valoración a usted le van a llegar tecnologías para una enfermedad que es para pacientes pediátricos, para niños. Entonces usted va a decir, mire, aquí hay una nueva tecnología que gana 1 año en pacientes que en general tienen entre 5 y 10 años. Versus aquí hay otra tecnología que también produce una ganancia de 1 año de vida, pero en pacientes que en promedio tienen 80 años. La pregunta ahí, si es que usted tiene que elegir una de esas dos, es preguntarse, ¿dónde vale más ese año de vida ganado? ¿Vale más en los niños? ¿Vale más en los viejos? ¿Vale igual? ¿O además tenemos que considerar otras cosas adicionales de valor social? Esos elementos no te lo da el juicio técnico, lo da el juicio social. Porque a lo mejor ese año de vida en niños está en una enfermedad que no es muy severa en niños. Mientras que en adultos, no porque sean viejos simplemente no los vamos a priorizar, sino que a lo mejor son viejos que lo están pasando muy mal y están viviendo muy mal. Y por lo tanto hay juicios de valor social que nos permitirían decir, mire, hay que darle prioridad a esta población más envejecida que a los niños. O al revés, no lo sé. Pero esa es la discusión que tenemos que sostener. No Gracias. sé si hay algo más claro. No, está. Y también vamos a seguir a hacer seguimiento con este webinario, con el documento que usted escribió, y ahí va a entrar más ejemplos que podemos compartir con el grupo. Emma Pizón, hola Emma, ella está diciendo, y eso yo creo que es algo que es la verdad para muchos de los países que están en la línea ahorita, que las ETS no están instaladas en nuestros sistemas de salud. ¿De qué forma podemos impulsar su instalación? ¿Como ley? ¿Como departamento dentro de los ministerios? ¿Como parte de instituciones de investigación? Eso será una pregunta a ustedes todos. ¿Qué tipo de recomendación puede hacer para un país donde no hay este análisis ya en el sistema de salud? Piga, ¿quieres responder primero? Pica, ¿quieres tratar de contestar? Parece que está... Ahí está friseado. Bueno, entonces, doctor. Sí,
Es una excelente pregunta. Yo desde que me dedico a esto hace más de 10 años, he venido tratando de explorar cuál será la mejor forma de convencer a los sistemas de salud de implementar este problema. Y yo creo que nos hemos equivocado mucho en Chile. Al principio pensamos que los argumentos técnicos eran suficientes. ¿Y cuáles eran los argumentos técnicos? El argumento técnico es que esto es un tema técnicamente muy difícil, el tema de la evaluación de tecnologías, y los países requieren ciertas capacidades técnicas y idealmente tienen que haber recursos para ser instaladas. Y nos parecía que ese era argumento suficiente, pero después de 10 años nos hemos dado cuenta que no es un argumento suficiente, porque a pesar de todo ello, el sistema igual sigue teniendo grandes debilidades. Después dije, bueno, vamos a ir donde los médicos, donde los clínicos, porque los clínicos nos van a entender y ellos van a permitir, mis colegas clínicos van a ir al sistema de salud y le van a demandar este proceso de evaluación de tecnologías. Error en la experiencia chilena. Los clínicos no les importó esto realmente. Los clínicos están muy cómodos con la medicina basada en evidencia, esa es la experiencia chilena, y tampoco nos funcionó. Entonces después llegamos a las agrupaciones de pacientes, porque dijimos, las agrupaciones de pacientes sí van a entender, porque lo que uno necesita como paciente es estar seguro de que las decisiones de priorización se tomaron de la mejor manera posible, se tomaron considerando todos los elementos necesarios, de manera de que si yo no fui elegido en esta oportunidad, al menos voy a tener seguridad de que mis consideraciones estuvieron en la discusión, en la mesa, y por lo tanto voy a confiar en que esas eran las mejores decisiones. O sea, decisiones justas. Entonces, en eso hemos estado con las agrupaciones de pacientes. Y yo creo que lo que cuenta Piga de la ley Ricarte Soto y lo que cuenta de cómo ha ido avanzando el tema en Chile, yo creo que lo más efectivo ha sido la demanda que de alguna manera, de manera indirecta, hacen las agrupaciones de pacientes. Ahora, las agrupaciones de pacientes no van a demandar un sistema de evaluación de tecnología, porque todavía tampoco lo entienden, porque es muy técnico. Ellos van a demandar decisiones justas, participación. Ahora, la contraparte de esa participación y decisión justa se llama sistema de evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, yo creo que hay que pensar en cada país cómo funciona mejor la estrategia. Si van las agrupaciones a pedir una agencia de evaluación de tecnología independiente, a lo mejor funciona en un país y no funciona en otro. En algún país simplemente es la demanda por decisiones justas y participativas. Y los técnicos se darán cuenta que eso se llama evaluación de tecnologías. Habrá que hacer la bajada local para cada uno de los países. Ok, gracias. Yo creo que esa idea de decisiones justas es como la clave de lo que queremos tener como grupos de pacientes, pero tener un sistema donde nosotros podemos entrar en una manera organizada y participativa, y donde la voz del paciente va a salir en las decisiones, y la toma de decisiones es sumamente importante. Y eso no existe en muchos países en América Latina, y en algunos países en América Latina donde existe no funciona bien. David Peña de FEXEMER en México está aquí en el chat haciendo unos puntos muy, muy valiosos en términos de que hay diferencias enormes entre países, y que realmente nosotros como sociedad civil tiene que seguir haciendo un trabajo por pacientes en una manera muy organizada, pero que es una reflexión de nuestra realidad. Y muchas veces las realidades que estamos hablando aquí son realidades de Chile, para tomar un ejemplo, pero que la realidad en México es mucho más complejo, pero la sociedad civil sigue siendo participativa, sigue siendo activa y tratando de hacer todo lo posible para mejorar e impulsar mejores políticas públicas en México. Tenemos también a Ana Platas, que también viene de México, y ella quería decir que el MILC, que es los médicos e investigadores en la lucha contra el cáncer de mama en México, trabajamos en proporcionar a los pacientes información oficial y validada por profesionales de salud y especialistas para que puedan tomar acciones responsables en las defensas de sus derechos.
documentar los casos con encuestas, testimonios, etcétera, también ha sido una gran herramienta para poder acercarnos a autoridades. Y yo creo que eso es un punto clave, Ana, que realmente nosotros como grupos de pacientes tenemos acceso a mucha información porque tenemos contacto con pacientes día a día. La organización de esta información y la data también es un desafío y por casualidad eso es el tema de la próxima sesión de este foro que vamos a tener en junio, pero organizar la información que nosotros tenemos a la mano también es sumamente importante. Y de Pilar Gómez, dice, gracias por las respuestas. Me parece que hay una oportunidad y necesidad importante a capacitar a las asociaciones de pacientes para hacer la HTA, abogacía de manera estructurada, sostenida en el tiempo, para hacerle contrapeso a la paradigma biomédica.